Buddy, it is afternoon here in over in Switzerland, but I hope that you have a good weather and that you had a good morning. And we're going to spend the next 1.5 hours together talking about treatments for post-traumatic stress disorder, um, and not Postraumático. only about No solamente in respecto which way they differ, de but cómo also difieren, sino even more so también, about y lo más the importante quizá, commonalities más bien los of puntos en different común psychotherapies. I de diferentes decided to psicoterapias. also Yo decidí también, add a few slides, eh, eh, talk about hablar very también subjective selection sobre una of selección what I bastante do think subjetiva de that lo que yo will creo be em, more important in the va a ser future. más So a importante little en el bit about futuro. future Así que un directions, poco and también sobre I have to orientaciones qualify this. This is just my futuras. personal Eh, and very Debo decir subjective que esta es selection, of course. mi selección bastante personal Now, y subjetiva de before estos we temas. start Antes properly, let me de see if partir, this works. vamos a ver si It acaso está doesn't. funcionando la How can presentación. I move this forward? Ah, here we go. Oh, here. I wanted to start with a Quería clinical partir case con... example of a patient whom I had Acá treated a tenemos couple of years ago. un caso, un ejemplo de un paciente a quien Let's traté hace meet algunos años. a guy named, let's call him John. Vamos a He conocer a is in John en este his early caso. 50s, and Tiene 50 y tantos he comes y home from work llega a to la meet casa his después de trabajar fiancée, para reunirse con whom he su wanted to meet for eh, dinner. And before coming prometida. home, he Se bought iban two a juntar a hamburgers cenar, and brought them back compraron up un to par his de apartment. hamburguesas, He go into his etcétera. apartment, and Van a something with su the door departamento lock doesn't y work pasa properly, and algo con la cerradura que no funciona has been bien. stressed out during the Ha estado day at bastante work estresado durante anyway, el so he día, is a bit tense and a así bit stressed que out. So es un poco estresado. he's Eh, you know entonces, he's not very patient, and no, he no gives muestra to mucha his paciencia y girlfriend a su mouthful, polola and accuses her of lo being acusa guilty of having done something with the door de, lock. de haber hecho He algo malo throws con la the cerradura. hamburgers on the kitchen table and says, Tira "Okay, las so hamburguesas sobre el but mesón before de la you're gonna cocina. have a shower." eh, He goes into the shower, Después vamos a cenar, me voy a ir a and dar when una he is ducha in the shower, primero. Y cuando his está en la ducha, fiancée enters the su bathroom, polola entra al baño um, y, and falls down on the floor, y cae al piso. lifeless. So he jumps out of Sale de la ducha, the por shower, supuesto, eh, naked and wet, and desnudo, todo sees that she's not mojado, moving. ve que ella no se He mueve, que screams no at her. She's responde not y responding. empieza a gritarle, no So he responde. thinks she may be dead Él piensa que puede estar or muerta, lost consciousness. He o calls the ambulance. The inconsciente. ambulance Llama a los comes servicios de urgencia, la after a ambulancia, couple of llega la minutes, ambulancia and después de un par de they minutos can y only confirm that simplemente pueden his confirmar fiancée que has su passed away. novia ha fallecido. So this is the story. Esa es la I historia. meet John for the first time Yo 10 days after conocí the incident, a John and 10 días después he de ese shows incidente all y signs of él acute stress muestra disorder. He has un trastorno he's agudo de sleepless, he estrés, has está nightmares, insomne, he tiene is full of pesadillas, guilt feelings because he tiene feels he should have muchísima been sensación able de to culpa rescue his porque siente que girlfriend. debería haber podido salvar, Um, rescatar a su novia and he's very, very y agitated. está muy So agitado. I Entonces, speak to him a little converso bit, con él and I, poco, try to convey trato de comunicar positive and optimistic una attitude from sensación o that's very actitud typical in positiva those y incidences, and I optimista, would que es lo expect típico him en ese to tipo de recover incidentes, quite soon. I cuando see him lo once a veo, week obviamente, una vez a la semana. without, Posterior a just eso, checking in and seeing how simplemente his symptoms reuniéndome con él para ver develop. cómo van That's el what we desarrollo de call sus watchful síntomas, waiting que in es the una early espera stages of en las a etapas traumatic iniciales experience. de And una after 6 weeks, he has experiencia developed traumática. Después de 6 semanas full-blown ha PTSD, desarrollado un plus comorbid trastorno depression, de estrés and postraumático y una depresión I comórbida suggest también. to move Yo on to sugiero que trauma-focused pasemos a therapy. una terapia más enfocada en el trauma, por supuesto. I'll come back to that case example a Volveré little a ese later, but caso let's move on más now so adelante, pero that you vamos a can pasar see what I ahora would para want que to talk puedan ver about. I would a lo que me talk quiero referir, about what we call hablando de lo que evidence-based treatments for denominamos PTSD. So tratamientos those basados en treatments evidencia para of trastornos who we psiquiátricos know relacionados con el that trauma. they are Sabemos, por supuesto, effective.
que son as I efectivos estos announced, I will tratamientos. talk a little bit Como about mencioné, voy a medication hablar for un poco PTSD, sobre la about the emerging mitigación treatment, and also del about trastorno de esta naturaleza culture sensitivity, y which I también think sensibilidad is cultural, important in por all, otro lado, well, que in también es therapy in importante, por general, but supuesto, in en terapias en general, psychotraumatology pero in en particular. psicotraumatología en particular es muy importante. So, Entonces, before we move into that, antes de let me pasar I a have esa to temática, um, change something here. Just a second, a ver, me dan un segundo, por favor, so that I can see. para poder How ver can I change this? cómo puedo cambiar esto. Okay, that's fine. So, Está bien. of course, there are several Por levels of supuesto, hay varios how we can niveles intervene de after cómo traumatic podemos intervenir experiences, después de una and experiencia there's a whole traumática range y of peer hay una support, amplia gama self-help, de and ayudas psychoeducation, etc. profesionales, But what we are autoayuda, going to talk about psicoeducación que today, vamos a mencionar hoy día. more particularly, Y en is términos más particulares, psychotherapy in a stricter es sense, including la exposure and psicoterapia en cognitive términos más restructuring, estrictos, etc. que That son, is incluye la the exposición y la area reestructuración where cognitiva. academically trained Mm, psychotherapists pues, are puesto que somos usually working. los psicoterapeutas And académicamente this is entrenados a de esa very forma, es old lo que están slide, aplicando. Esta es una diapositiva is over bastante 25 antigua, years old tiene now, más de 25 años ya, comparing the effect comparando sizes of los psychotherapy tamaños del and efecto pre y pharmacotherapy post y in de la comparison with doing farmacoterapia en nothing comparación con hacer controls nada, in the con treatment controles, digamos, en of el PTSD. And tratamiento as you can see, del the TEPT, pre-post effect sizes que for son los tamaños de psychotherapy are efecto de much pre-post larger de psicoterapia, es than mucho for mayor el drug efecto treatment. o para el tratamiento And these farmacológico. differences are statistically Estas diferencias significant, son estadísticamente but also significativas. drug treatment Sin is embargo, more también el effective than tratamiento, doing nothing, la of course. farmacoterapia es This mejor, is por the supuesto, que reason no hacer why I nada. will Esta es la spend razón most por la of the cual voy a time destinar la mayor today parte on del tiempo hoy psychotherapy, and día only a little a part psicoterapia will y una be pequeña on parte drug treatment. a lo que es farmacoterapia. Um, Before I move on, Antes de do, continuar, Rodrigo, I mean, can Rodrigo, everybody hear me correctly? ¿me pueden escuchar correctamente? Yes. Sí. I hear someone from the audience talking in between. Okay, it seems to have worked now. We are good. Okay. Okay, so this is in a nutshell, in one slide, the Esto currently es, en available términos evidence resumidos, for lo que existe psychotherapies for como PTSD. psicoterapias basadas en evidencia And para el as you can tratamiento see del here, I have trastorno de estrés listed these postraumático. authors in Tengo una lista acá alphabetical de order, and this autores is en orden because I'm good friends alfabético with y all esto es these porque soy pioneers here who muy buen have amigo de developed todos estos pioneros que han desarrollado effective treatments for PTSD, and I tratamientos don't bastante want to, eficaces para el trastorno y no hurt quiero anybody's feelings, eh, because herir each of las them, of course, susceptibilidades de feels nadie, their porque treatment cada is the uno de ellos, most por supuesto, piensan important que and the su best, tratamiento es el of mejor. course. So I've ordered them in Yo, por alphabetical supuesto, order, and I just lo read puse them así, en este to you. orden, Merlin para Cloyter's leérselos. Stare Merlin Negative Cloyter Therapy Skills, Training and tiene la Effective formación en Interpersonal competencias afectivas um, e interpersonales y Narrative Therapy. regulación afectiva, que es una terapia Then Anke narrativa. Ehlers is Luego, Cognitive Ancle Therapy. Ehlers Anke ha Ehlers is desarrollado working in terapia Oxford, cognitiva y UK. está Then trabajando en Thomas Oxford, Elber en el from Reino Unido. Germany, Thomas Elbert de Narrative Alemania, Exposure Therapy, and terapia de exposición Edna narrativa, Foe se is conoce como NET. Edna most Foa, famous Prolonged Exposure muy Therapy. famosa, terapia de Then exposición Bertolt prolongada. Gersons from EPE, Bertolt Amsterdam, who Gersons was de originally Ámsterdam, a que psychoanalyst, originalmente era developed brief psicoanalista, eclectic ha psychotherapy desarrollado for psicoterapia PTSD, BREP. ecléctica breve para el Then TEPT. Patty Reesick, Luego, Patricia Resic, Cognitive Processing terapia de Therapy. procesamiento And last but not cognitivo. least, Y Francis por último, y no Shapiro's menos importante, Frances EMDR, Eye Shapiro, Movement que es Desensitization and Reprocessing EMDR, Therapy. desensibilización por movimientos So oculares y these are reprocesamiento. Estos uh, son the most robust treatments that we have los at our tratamientos más disposal now, and robustos que it's good existen y to están have disponibles hoy en día. a Y es bueno, choice, por of supuesto, course. contar con Let una me gama just emphasize de that, estos. of Quiero course, enfatizar I simplemente, por expect supuesto, que that it's not espero possible for que each and every obviamente therapist to no learn sea all these posible que todos treatments. los terapeutas Of course, aprendan you will todos estos have to tratamientos. Por make a supuesto, selection, hay and que you will make your optar selection based on your y personal van a optar de preferences, of acuerdo a sus course, preferencias and that's okay, personales, I por think. supuesto, y eso And está as we bien, me will see parece. in the Y future, eso es lo que there vamos are a ver en lots el of futuro, de commonalities que hay anyway. muchos puntos en común igualmente.
Also, let me emphasize También this is a quiero quite enfatizar, recent esta es publication una publicación last bastante year in reciente the del año JAMA pasado Open, en demonstrating that llama if people Open, que demuestra engage, que la so if gente patients participa, o sea, engage si los pacientes participan in evidence-based de trauma-focused psychotherapy for PTSD, they psicoterapia en not base a evidencia only para benefit in terms trastorno de estrés of postraumático, no solamente se benefician diminished en PTSD términos symptoms, de but also rebajar los síntomas del in a trastorno, sino que reduced también suicide risk. también hay And I menor think this is an riesgo de important suicidio. Creo que es finding. ah, un hallazgo muy importante. Now, the differences Ahora, of these two las approaches, diferencias which I entre mentioned, estos distintos there enfoques are que he differences, of mencionado, course. por supuesto Duration que and the hay number of diferencias como la sessions, the duración y la number and cantidad the de diversity of the sesiones, también la interventions differ. diversidad de las Um, intervenciones, then also there's a big así difference como también una in gran certain diferencia approaches en in terms distintos of focusing on in enfoques en vivo exposure on the términos one de hand versus centrarse en la cognitive exposición en reappraisal vivo of frente a the una event on the reevaluación other hand. cognitiva del The, acontecimiento por the otro lado. way trauma La is focused forma en and que se enfoca processed, el trauma y it cómo se also differs. procesa Some también use verbal difiere. report, Algunos some utilizan ask the reportes patient o to informes provide a verbales, written hay otros account, que piden un relato imaginal escrito, experiencing of the event experiencias without imaginarias verbalization, del evento in sin brackets. verbalización. Bueno, esto EMDR is entre doing this. paréntesis, So there are el differences as well. EMDR está And haciendo also esto. when Es it decir, comes to hay teaching diferencias. Y también patients cuando se trata de emotion regulation enseñar strategies and coping estrategias de skills, regulación this emocional y de is habilidades de in many afrontamiento, instances introduced también at the esto se beginning of the introduce al treatment, principio del sometimes tratamiento. also they are Algunas taught veces también along the way, se les enseña a and lo other largo de la approaches, terapia coping y los skills otros are not enfoques con explicitly habilidades de afrontamiento attended to. no son And explícitas finally, siempre. Y por último, some of these approaches, especially algunos de estos enfoques, narrative por exposure therapy, ejemplo, la de terapia as an de example, exposición they narrativa como try to ejemplo, integrate the traumatic trata de memories integrar of los other recuerdos more positive traumáticos events con otros in such acontecimientos a way that positivos they de help the forma tal patient de create que an ayuden al autobiography of the whole paciente a crear lifespan, una which includes, autobiografía de of toda la course, the vida, que trauma por supuesto and the traumatic incluye experiences, but el also other trauma events. y los And in others, acontecimientos traumáticos, such as, pero for también instance, otros eventos. Y en otros, prolonged como por exposure, the ejemplo, focus is almost exposición prolongada, exclusively el on enfoque es one casi or maybe several exclusivamente en traumatic uno o events. incluso varios acontecimientos Now, traumáticos. as I said in the beginning, Ahora, como the les decía al commonalities principio, los are puntos en much comunes greater, I think. son muy And grandes. Y I'm listing here tengo acá una lista six de commonalities: 6 puntos en psychoeducation, comunes. La psicoeducación, teaching emotion es regulation and decir, coping enseñar las skills, habilidades de regulación de imaginal emociones y exposure, afrontamiento, exposición cognitive work, imaginaria, cognitive processing, cognitive cambiar las restructuring, cogniciones, and then the procesamiento, focus on the reestructuración emotions, cognitiva también, and finally centrarse en las emociones. Y por último, as a goal como to meta, reorganize la memory processing reorganización de los procesos processes de in such a memoria way that a consistent de trauma forma narrative is tal being de que created. haya una I'll creación de una narrativa coherente um, del trauma. go a little bit more Quiero in entrar un depth poco más en detalle en with regard to these six relación commonalities in the a estos future now. 6 puntos en comunes So durante esta psychoeducation presentación. La psychoeducation is not psicoeducación. Esta such a no, you know a, no es an easy thing to do. It, algo of tan course, simple de lograr. primarily provides the Por trauma supuesto que survivors and also principalmente their le entrega relatives a los with information on the supervivientes y nature también and a the los course of parientes la información sobre post-traumatic la stress naturaleza y reactions, el curso but de it las also reacciones del helps estrés to postraumático, pero identify también ways to ayuda a cope with the trauma identificar reminders. formas de, It de also afrontar discusses los in a more recuerdos del general way trauma y también ways to analiza de una manage the forma un poco más stress. genérica formas And de last but manejar not least, la I think angustia. it Y por also último, pero no por eso facilitates menos the importante, therapeutic también facilita interventions las because intervenciones it terapéuticas optimizes porque patient cooperation optimiza but la also cooperación del prevents paciente y relapse. ayuda a prevenir las recaídas. Now, emotion regulation Ahora, or coping regulación de las strategies, emociones y they are estrategias usually de taught or afrontamiento. trained in the Normalmente se beginning of treatment, of enseñan course, in al order to principio del stabilize the tratamiento patient para and poder prepare them estabilizar al for the more paciente y exposure-based prepararlos interventions. para las intervenciones más They basadas en la improve the exposición. patient's capacity to Mejoran la capacidad de self-soothe los and to pacientes tolerate the para stress. tranquilizarse y They help tolerar la angustia. identifying, Ayudan a recognizing, and identificar, also accepting reconocer y the también presence of aceptar la emotions that presencia are de sometimes emociones que a conflicting or veces son opposing. conflictivas o And incluso those opuestas
respuestas. Y esa estrategia de regulación de las emociones se toman protagonismo en la primera parte de las 8 de las 16 sesiones que ha implementado Cloytre en la terapia narrativa de entrenamiento en habilidades de regulación afectivas e interpersonales, STAIR. La exposición imaginaria. Esto puede ser una piedra angular, pero como podemos ver en los distintos enfoques que he mencionado según la lista que les entregué, algún tipo de exposición a través de las memorias del paciente de las experiencias más traumáticas se pueden encontrar en prácticamente todas las terapias, pero normalmente se enfatiza más en la exposición prolongada porque la mayoría del tratamiento en ese sentido se trata de exponer a las personas tanto en vivo como de forma imaginaria al material traumático. El EMDR, eso la mayoría lo hace con el movimiento ocular sacádico horizontal, mientras uno le pide al paciente que se centre en el trauma sin siquiera hablar de él. En la terapia cognitiva se trata de estos puntos calientes. En la terapia de procesamiento cognitivo se le pide al paciente que traiga un relato escrito para la sesión de terapia. Y en la terapia ecléctica breve para el TEPT, simplemente les quiero recordar que originalmente era un psicoanalista que enfatiza que el exponer a las personas a los recuerdos traumáticos también trae lo que él denominó catarsis. Ahora, de cierta forma, la segunda piedra angular del tratamiento basado en el trauma es el trabajo o la terapia cognitiva. Ahí se identifica el trabajo en los puntos calientes, se hace diálogo socrático, se cambian o tratamos a los pacientes a ayudar a cambiar sus atribuciones disfuncionales e interpretaciones negativas, y también se hacen experimentos conductuales. En el CPT se trata del diálogo socrático, una reestructuración cognitiva, y también los otros abordajes del trabajo cognitivo son parte de la fase de integración o de reevaluación. En NET se trata de la creación de significado, pero principalmente es trabajo cognitivo. El foco en las emociones. Si uno es psicoterapéutica, nos vamos a centrar igual en las emociones, independientemente de si el paciente ha sido traumatizado o no. Pero en el trabajo sobre el trauma, por supuesto que lo que se quiere es enfocarse en el trauma o en la red de temores, sobre todo para la exposición prolongada. Hay otros enfoques que se centran más un poco en la culpa y en la vergüenza, como el CPT, o en la pena, la ira, la tristeza, el daño moral. Cada vez más se reconoce como un tema que debe abordarse en la psicoterapia por ejemplo, en el caso de veteranos de combate, pero también con refugiados torturados y otras poblaciones más recientes que han sobrevivido a una exposición traumática compleja. Por último, la reorganización de los procesos de memorias. Ha habido publicaciones de más de 20 años incluso que dicen que el TEPT debe entenderse como un trastorno de la memoria. Y quiero recordarles el trabajo de Brewing, que distingue entre representaciones, lo que él ahora llama cercanas a la sensación, y representaciones contextualizadas, anteriormente denominadas sistemas de memorias accesible situacionalmente, el SAM, y la memoria accesible verbalmente, el VAM. En el NET se utiliza palabras distintas, pero básicamente para lo mismo, transformar los recuerdos calientes en fríos. Y mi opinión muy personal, la reorganización de las funciones de la memoria y la creación de una narrativa coherente del trauma parecen ser los objetivos centrales en todos los tratamientos centrados en el trauma. Entonces, hace algunos años, en la reunión anual del ISDSS, estuve en un panel con todos estos pioneros, y luego alguien del público
Richard Bryan, de hecho, se puso en pie durante la fase de la conversación y nos dijo, ¿les gustaría, por favor, nos podría decirnos los 3 elementos más importantes para el tratamiento del TEPT? Le pidió entonces a estos pioneros, a cada uno de ellos, que diera 3 elementos clave o centrales. Y esto fue lo que dijeron. Pueden darse cuenta entonces que nuestros pioneros todos mencionaron 3 elementos y podrán darse cuenta que la regulación emocional es algo que se menciona con frecuencia, exposición y el trabajo cognitivo. Estos parecen ser los 3 elementos más clave que todos estos pioneros parecen estar de acuerdo, deben estar presentes. Entonces, luego se publicó los resultados de este panel en un artículo que se publicó hace ya 10 años en la revista europea de psicotraumatología, psicoterapias para el TEPT y qué tienen en común, es el nombre del artículo. Y también se publicó elementos o partes de esto en un libro que recientemente salió en su segunda edición. Este lo escribí en conjunto con Marilyn Cloyter, que es el libro sobre tratamientos basados en evidencias para trastornos relacionados con el trauma psicológico. Y hay otro donde junto con Marcus Landot, que pasó a ser nuestro tercer editor, es lo mismo, pero para niños y adolescentes. Entonces, ahora, en función a lo que les he comentado hasta ahora, ¿qué hice después de 6 semanas con este paciente que le dije que había perdido a su pareja y que había desarrollado TEPT y depresión comórbida y que seguía sufriendo pesadillas y alteraciones al sueño y también sufría mucho de la sensación de culpa? Entonces, lo que hice fue que le dije que debíamos involucrarnos en un tratamiento con exposición, que todavía creo, después de muchos años, que fue la opción correcta, pero lamentablemente mi paciente dijo que no. Simplemente se rehusó. Tenía tanto miedo. Él sabía exactamente lo que yo estaba sugiriendo, tenía mucha curiosidad, ingresó a internet, empezó a buscar de qué se trataba, tratamientos basados en evidencia para el TEPT, y él reconoce claramente que yo soy alguien que se reconoce como experto en el tratamiento del TEPT, y me dijo, seguramente usted está en lo correcto, el tratamiento con exposición debería hacerse ahora, pero simplemente no puedo. No puedo manejar esto, creo que me volvería loco si yo tuviera que regresar en mis recuerdos y a ese momento cuando mi pareja falleció. Yo traté de convencerlo, conversamos, no sé, al menos 2 o 3 sesiones, traté de convencerlo realmente con toda mi autoridad, pero simplemente no quiso. Entonces, al final, bueno, ¿qué podía yo hacer? Lo acepté. Y le dije, bueno, hagamos algo distinto mientras tanto. Y le dije, quizás en algún otro momento podemos regresar y analizar esta decisión, pero por el momento yo decidí centrarnos en el trabajo cognitivo. Y yo creo que fue una buena decisión porque él realmente estaba sufriendo mucho de una cognición distorsionada y alterada en torno a todo el evento, porque él verdaderamente pensaba que de alguna forma la había llevado a la muerte o había sido incapaz de rescatarla o revivirla. Así que trabajamos en eso durante un buen tiempo y mejoró un poco, y también le prescribí mitocepina porque tenía estos problemas de alteración del sueño, le ayudó a dormir mejor y así que sí, sin duda que mejoró.
pero seguía teniendo pesadillas y flashbacks y no estaba bien a modo genérico y también tampoco fue capaz de seguir trabajando. Su doctor de cabecera le había entregado licencia médica inmediatamente después del incidente, incluso antes de que yo lo hubiese conocido. Entonces tuvimos un éxito parcial y seguía pensando cómo podía convencerlo de lograr esta exposición. Y voy a volver a ese caso nuevamente en unos minutos más. Ahora, tratamiento farmacológico. La medicación sucede que no existe tan buena medicación para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, pero lo voy a resumir. En general, los ISRS y los ISRSN, existe evidencia de que son eficientes no solamente en muchos casos para los síntomas depresivos comórbidos, sino que también para síntomas específicos, como por ejemplo recuerdos intrusivos, evasión. En Estados Unidos, la FDA aprobó la paroxetina y la sertralina. En general, yo creo que todos estos medicamentos serían efectivos, incluye también la venlafaxina. Pero por supuesto hay efectos colaterales. En el caso de la venlafaxina hay que poner atención a la hipertensión, por supuesto. Esta es la primera opción en general. Ahora, los antidepresivos clásicos, los tricíclicos, por ejemplo, son eficaces, tienen, por supuesto, más efectos colaterales, por eso se parte con los ISRS. Si no tienen la efectividad esperada, uno puede probar también un tratamiento conjunto de amitriptilina, mianserina y mirtazapina, particularmente como en el caso de mi paciente que tenía este tipo de sintomatología. Voy a avanzar un poco para beneficio del tiempo. Luego hablemos sobre las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el medicamento más recetado para el tratamiento del estrés postraumático, particularmente en el caso de médicos de cabecera. Ayudan a reducir síntomas de excitación y también para tratar trastornos del sueño. Hay que poner atención en todo caso que lo primero es que hay cierto riesgo de dependencia y sabemos que los pacientes con trastorno de estrés postraumático de alguna forma tienen mayor tolerancia a generar esta dependencia. Hay que ser cuidadosos por esa razón. Ahora, el segundo argumento es quizá más importante porque las benzodiazepinas, como se sabe, provocan un deterioro cognitivo y particularmente en el ámbito de psicoterapia para el estrés postraumático necesitamos un cerebro que esté completamente operando en el fondo. Obviamente con benzodiazepinas no van a poder participar activamente en su psicoterapia. Ahora, los antipsicóticos como los neurolépticos, no hay evidencia para el trastorno de estrés postraumático en el sentido que los neurolépticos por sí solos vayan a ayudar con esos síntomas. Sin embargo, hace poco incluso hay una nueva sustancia que es una combinación de brexiprazol y la sertralina. Aparentemente entregan alguna evidencia de eficacia. Esta es una publicación de este año en JAMA Psychiatry, donde se puede ver que el brexiprazol, cuando se une a la sertralina, tiene un efecto mejorado que solamente la sertralina. Entonces, esta es la primera publicación que existe que documenta ese tipo de beneficio de un medicamento neuroléptico para pacientes con trastorno de estrés postraumático. Ahora, brevemente, Jonathan Bisson, que recuerdo participó también en la Z hace algún tiempo, desarrolló lo que él denomina el algoritmo de Cardiff para la prescripción en trastornos por estrés postraumático.
Aquí les muestro, esto es de un capítulo en nuestro libro donde él analiza este algoritmo y solamente quería revisar esto rápidamente. Como ya mencioné, en Cardiff recomienda partir con los SSRI, uno de esos tres. Luego, si no hay buena tolerancia al tratamiento, y no hay suficiente eficacia, digamos, perdón, me disculpo. Si no es bien tolerado o todavía muestra sintomatología clínicamente significativa, se intenta utilizar otro medicamento o, por ejemplo, poner al paciente en tratamiento con venlafaxina. Si eso no funciona, o acá aparece una tercera línea que es la quetiapina y también la quetiapina con SSRI. Y hay una cuarta línea de tratamiento. Si todos los anteriores no funcionan, se puede probar la amitriptilina, el mirtazapina y la fenencina para abordar el tratamiento. Muy bien. ¿Qué podemos esperar del futuro? No soy un profeta, por supuesto, lo dije al principio, voy a presentarles una serie de enfoques que yo creo que pueden aportar beneficios y también emergencia que está surgiendo respecto de su eficacia. Y por supuesto, hay muchas cosas más, pero por supuesto me voy a enfocar en solo algunos. Voy a hablar sobre el uso de medicamentos psicodélicos, MDMA, particularmente con lo que se conoce como mini intervenciones. Vamos a hablar 3MDR, acupuntura, las experiencias somáticas y también la mejora en lo que es resiliencia. Ahora, MDMA, todo el mundo habla de MDMA. Esta es una publicación que surgió en Nature Medicine en el año 2021. En el caso de un TEP grave o severo, ah, eh, la gente efectivamente tenía la expectativa de que el MDMA agregaba beneficios a la psicoterapia que podría generar un breakthrough importante. Mismo grupo, 2 años después, en el año 2023, también publicó mm, eh, el uso de MDMA para el síndrome de estrés postraumático de moderado a severo. Incluso apareció en algunas publicaciones y la gente sentía que aquí estábamos hablando ya de un avance importante. Sin embargo, lo voy a dejar para después de todo caso. Esto es solamente para demostrar a partir de la publicación del 2023, la segunda publicación, que si se compara, esto era psicoterapia con placebo y esto era psicoterapia con MDMA, y como se verá. eh, Como se ve acá, hay pacientes que no responden a la terapia y que son menor cantidad, por supuesto, comparado con el placebo y los que responden a la terapia, particularmente después de la tercera sesión, había mucha más respuesta en el caso del grupo de MDMA. Entonces, esta es la remisión, esta es la pérdida de diagnóstico y estos son los que responden al tratamiento un 86%, 87% después de la tercera sesión de terapia. Entonces, estamos hablando de resultados impresionantes, diría yo. Y también acá los puntajes totales de CAPS realmente era significativo acá comparado con el placebo más la psicoterapia. Ahora, luego de aquello, uno puede ver esta publicación en el JAMA. De hecho, Yehura es uno de los más reconocidos en este ámbito y ella quiso decir que las terapias psicodélicas abordan la causa de los síntomas en lugar de simplemente suprimirlos. Es una declaración bastante potente, diría yo, quizá demasiado en mi visión personal. Obviamente,
ah, let you know how excited people really ah, were about MDMA. muestra un poco lo motivada que estaba la gente However, con el now uso de just MDMA. Sin very embargo, recently, pero hace muy poco en realidad, in JAMA Psychiatry, en JAMA Psychiatry, a paper was published. este This is paper an se editorial publicó, esta es una editorial in just publicada no no en this month in este mes, de 2025, hecho, saying perdón, that in en el August mes de agosto del 2024, 2024, the indica que en FDA agosto del rejected 2024, la Administración de MDMA as a Alimentos y treatment for Medicamentos de Estados post-traumatic Unidos stress rechazó disorder, la and that solicitud del was fármaco para la because they found metilendioxifetamina, la a lot of MDA, como flaws tratamiento in the del research trastorno around de estrés this. postraumático, porque había I don't want errores to go into en la the investigación. details, No quiero entrar however, en detalle en just todo to let you caso, know, solamente you contarles know, this was que a compound that was este era un developed by compuesto que a pharmaceutical que fue firm, desarrollado por una empresa and it was farmacéutica definitely, sorry y about that, bueno, it lo was definitely lamento, rejected definitivamente fue because the rechazado research porque behind it la was not investigación que la robust enough. respaldaba no era lo So we suficientemente need to see robusta. Tenemos, what the estamos por future ver, creo brings yo, here. qué es lo que nos depara el futuro. Now, Ahora, the second eh, point I want to la- make el segundo is punto que quería mini mencionar, interventions. What are mini estas mini interventions? intervenciones. ¿Qué son estas These mini are intervenciones? Esas short mini interventions intervenciones of son one or intervenciones two or maybe a que maximum of implican three un máximo de treatment hasta sessions 3 that sesiones de are tratamiento not que focused on a diagnosis such as no depression se or enfocan en un PTSD, diagnóstico but como el rather on trastorno a mismo o problem como depresión, sino más a bien como person en un problema describes que describa la persona, el paciente, transdiagnostically. eh, So this is de an forma example here. transdiagnóstica. Aquí tenemos, por ejemplo, CRIM, cognitive restructuring and mm, imagery modification, tenemos esta reestructuración to cognitiva y address modificación de imágenes, CRIM, a que symptom permite abordar un that is síntoma frequently being que reported frecuentemente by lo female informan survivors of eh, child sexual abuse. sobrevivientes So femeninas what de abuso Irina sexual Steil and her infantil. group in Frankfurt Irina in Steil Germany en Frankfurt, en did Alemania, was they am, developed a short desarrollaron intervention of 2 sessions una to mini address intervención de the 2 sesiones feeling para of being abordar esta contaminated. sensación de estar contaminado. And what they do here is, Y lo in que a 90 hacen minute session, en una they do sesión a de 90 joint internet minutos, search. They hacen calculate una how búsqueda often the conjunta en patient's Internet, dermal hacen cells un in cálculo de la trauma-related frecuencia con body la que regions have been se han rebuilt reconstruido las since células her dérmicas del last contact paciente with en the las regiones perpetrator. corporales And relacionadas then con they el trauma do desde el último contacto con imagination el cell agresor, luego la regeneration, they do imaginación cognitive individual de la regeneración restructuring, celular, and then they reestructuración expose cognitiva y luego uh, eh, the patient in se sensu with expone the al feeling of paciente being contaminated a and esta do some sensación de imagination contaminación y con work. And algo then también de 1 week trabajo later, they do a imaginativo. 50-minute booster session. Eh, So Luego it's a también una sesión adicional, una very sesión de refuerzo de 50 concentrated and minutos. short Es una intervention that really intervención bastante does not concentrada focus y on corta. PTSD Quizás symptoms, it no se just enfoca focuses necesariamente en on the los feeling of síntomas del being estrés contaminated. postraumático, sino con esta And what sensación de they estar were able contaminado. to show Y lo que was quite se impressive. pudo This demostrar fue is how the impresionante. FBC Esto is the es feeling of being eh, contaminated, how the este feeling of being FBC muestra esta contaminated in sensación de the estar intervention contaminado, group goes cómo esa down sensación significantly baja en el with a large grupo con effect la size here, intervención and con nothing un happens tamaño in de the efecto control group. importante y This nada is pasa acá en el grupo maybe control. not so Quizá impressive, but no sea tan even more impresionante impressive lo que estamos viendo, is pero lo que this. sí From es the más same study, impresionante es esto, not del only mismo the feeling estudio, of being no solamente contaminated, esta but sensación de estar also contaminado, the sino que CAT score, so the también PTSD symptom el levels, go down puntaje CAPS, significantly el nivel de with an effect trastorno size baja of significativamente con un tamaño de 0.9, efecto de but 0,9 no effect in the y no control hay group. efecto I acá think en el this caso del is grupo de quite control. Esto promising, I have es to say. bastante So promisorio, I diría yo. think, in summary, that En resumen, in the creo, future we will see en el more futuro veremos approaches that enfoques o are not fully aproximaciones fledged treatments que for quizás no sean PTSD tratamientos as a completos como disorder, para el but trastorno de rather estrés interventions postraumático that como address a trastorno, sino specific intervenciones que problem a aborden specific problemas person might específicos have. para personas específicas. Now, 3MDR. Ahora, I said I would 3MDR, tell you what it is. It is 3MDR, les voy a contar de qué se trata. Es multimodal una motion assisted terapia memory multimodal de desensitization with desensibilización y consolidation therapy. So, reconsolidación de la memoria and asistida por then movimiento. Eso es VR. 3MDR o This is an 3MDR en interesting inglés. approach, I have to Es un say, and there enfoque is, since interesante, in the diría last yo. 5 years, a De number los of últimos good 5 años hay una publications serie de buenas that publicaciones have al been respecto out there. que What they están basically do disponibles. is Básicamente lo they que take the hacen patient, as you es can que see here toman in al this picture, paciente, como se they ve take acá en the esta patient in a imagen, toman room al paciente en where una they walk sala on a treadmill donde camina en una caminadora, en una with trotadora, screen.
hacia esta pantalla. Y en la pantalla estamos hablando de un entorno 3D de realidad virtual que se producen imágenes que están diseñadas específicamente de acuerdo a la experiencia traumática del paciente y también entregan música que les recuerda un poco del trauma pasado o experimentado. Entonces, básicamente, y acá tenemos el terapeuta a propósito, entonces básicamente el paciente camina mm, ah, y se adentra en su trauma. Este es una forma bastante potente de exponer al paciente enfrentando, o confrontando su trauma de forma muy activa. Y aparentemente funciona. Hay una consideración, por supuesto, una advertencia. Obviamente, no en todas las prácticas psicoterapéuticas se puede implementar este tipo de tecnología. Es bastante tecnología la que está involucrada, por supuesto, pero sí muestra que utilizar tecnología puede mejorar incluso la eficacia del tratamiento mediante exposición. Ya mencioné a Jonathan Bisson anteriormente. Bueno, y este es un artículo de él de hace un par de años, del 2020 en realidad, de psicotraumatología europea, donde se hace una revisión y se hace un metaanálisis de los resultados de abordajes no farmacológicos y no psicológicos. Y lo que se halló es evidencia sobre la acupuntura para el neurofeedback, también para la preparación de hierbas japonesas, experiencia somática, estimulación magnética transcranial y yoga. Todos estos abordajes para algunos de nuestros terapeutas pueden sonar como raros e incluso puede sonar esotérico, pero existe evidencia. Todavía no es del todo sólida y robusta, no ha sido replicada tampoco, pero siguen siendo enfoques prometedores que vamos a ver más en el futuro. Algunos de estos enfoques van a llegar a un nivel de maduración. Y solo es para recordarnos que la exposición prolongada que fue desarrollada inicialmente no estaba basada en la evidencia, hubo que hacer mucho tratamiento, muchos estudios con ensayos controlados, hasta que el enfoque terminó siendo reconocido como un tratamiento basado en la evidencia. Y esto también podría pasar con estas experiencias somáticas o la acupuntura también. Les doy algunos ejemplos. Esto es sobre la acupuntura también del JAMA Psychiatry del año pasado. Ustedes podrán ver que tenemos acá la intervención con acupuntura, tenemos aquí la intervención sham y tenemos unas diferencias importantes entre las dos condiciones pre y post. No solamente, a ver, perdón, déjenme regresar acá. No es solamente que esta diferencia tiene que ver con el puntaje CAPS, es decir, los niveles de síntomas del TEPT, pero no solamente con los síntomas del TEPT, sino que también con la respuesta al sobresalto. Acá está la respuesta a los sobresaltos, es decir, este es acupuntura, este es sham, y solamente en la condición con acupuntura tenemos una reducción bastante drástica en la respuesta de sobresaltos potenciados por el temor. Y esto es un estudio bastante preliminar sobre la experiencia somática que la está haciendo Monique Pfalz en Suecia. Y esto es de un estudio piloto donde solamente se aplica una sesión de experiencia somática y lo que fueron capaces de demostrar pre y post intervención es un aumento significativo en la sensación subjetiva del paciente en torno a la seguridad psicológica, también un aumento significativo en la sensación de estar socialmente conectados y también muestra que el efecto fue mucho más fuerte en aquellos que tuvieron más experiencias de abuso infantil, de maltrato infantil. Entonces hay una correlación y mejora
dentro de los límites corporales alterados, sobre todo para aquellas personas que tenían un puntaje alto en caso de maltrato infantil. Ahora, esta es una imagen de hace unos 14 años, cuando Japón sufrió el terremoto y el tsunami, y posteriormente la planta nuclear. Se llama el 3 de septiembre, a diferencia del 11 de septiembre del caso de Estados Unidos, porque esa es la fecha en la que ocurrió, pero podemos ver atrás una gran cantidad de destrucción y personas que fueron verdaderamente traumatizados e incluso devastados, una gran cantidad de personas, más de 20,000 muertes, si no me equivoco, es decir, mucho trauma. Pero a la vez, en el mismo día, también vemos imágenes como esta. De alguna forma, algunas personas parecieran estar traumatizadas y algunas otras son capaces de mantener el buen estado de ánimo y una buena experiencia. Y la pregunta entonces es, ¿qué diferencia a una persona de la otra? ¿Por qué algunas personas sufren tanto y por qué algunos otros salen adelante? Este es el área de la resiliencia, por supuesto. La resiliencia, debo decir desde el principio que no es algo que se haya definido de manera satisfactoria a la fecha. Algunas personas piensan que es un estado, algunos que es una característica, otros que ni siquiera existe, que no es algo que se pueda cambiar. Lo que sí podemos estar de acuerdo en es que la resiliencia se ve como parcialmente un rasgo de personalidad que modera los efectos negativos del estrés y que también favorece la adaptación. Se han descrito como personas que tienen autoestima, confianza en sí mismos, curiosidad y mucho control sobre su medio ambiente. Las personas resilientes tienen relaciones interpersonales satisfactorias y un repertorio de habilidad para resolver problemas y tienden a mostrar comportamiento adaptativo en el área del funcionamiento social, moral y salud somática. Ahora, gráficamente hablando, esto demuestra un poco lo que nosotros creemos que realmente es la resiliencia. Si tenemos aquí el tiempo, ¿verdad? Y acá el funcionamiento psicológico, tenemos el trauma acá, y si nada ocurre a nivel emocional, tenemos lo que se llama resistencia. Y esta es la resiliencia. Personas que tienen una reacción de estrés y luego se recuperan rápidamente y vuelven a la línea de base. Ahora, esto sería el crecimiento postraumático, donde incluso llegan a un nivel superior, posterior al trauma, y esto sería el TEPT crónico. Tienen la misma reacción de estrés fisiológico, disculpas, pero luego no son capaces de regresar al mismo nivel de la línea de base. Entonces, ya dije que es difícil definir resiliencia. Hay una gran cantidad de constructos que entran en juego dentro del concepto de resiliencia. Tenemos optimismo, estado de ánimo, tenemos altruismo, espiritualidad, apoyo social. Existe también el crecimiento postraumático, así como también algunos elementos neurobiológicos como factores neuroendocrinos, el sistema de dopamina dentro de todo el circuito de recompensas. Es decir, hay una gran cantidad de conceptos que entran en juego al momento de hablar del concepto de la resiliencia, pero la pregunta, en realidad, para nosotros como terapeutas, es si se puede enseñar o entrenar la resiliencia incluso antes del trauma o posterior al trauma. Probablemente es más fácil antes del trauma, y hay estudios, sobre todo para poblaciones militares, donde las personas son desplegados a las zonas de combate, donde se espera
que estén expuestos a experiencias traumáticas y si se les entrena bien, pueden aumentar su resiliencia. Desde el principio, Mike Baum desarrolló el entrenamiento de inoculación del estrés, pero también hay algunos conceptos un poco más recientes, como el del mindfulness o el del bienestar, del well-being, que se han desarrollado para poder aumentar la resiliencia de las personas. El mindfulness o la atención plena. I'm sorry, who is talking? Disculpas, pero hay alguien con el micrófono encendido. Well-being therapy is an interesting thing because Sí, bueno, we have someone. Tenemos a alguien con el micrófono encendido, si por favor lo pudiera apagar. Rodrigo, ¿se le puede solicitar a ese participante que apague su micrófono? Thank you. Sí, So, well-being therapy. I'm sorry. Estamos bien. No lo apagué. Okay, good. So, well-being therapy is interesting in that Entonces, los terapeutas del bienestar están un poco, o la terapia del bienestar se centra en el tratamiento, no en el trauma propiamente tal. De hecho, no habla del trauma en ningún momento. Es una psicoterapia manualizada de corta duración, 8 sesiones solamente, estructurada, orientada hacia problemas y basándose en el concepto de Carol Rilf del bienestar psicológico. Y el objetivo es lograr mejoras en las siguientes dimensiones: un dominio del medio ambiente, crecimiento personal, propósito en la vida, autonomía, autoaceptación y relaciones positivas con los otros. Entonces, el trauma no es el problema acá, sino que se trata de fortalecer a las personas y pareciera funcionar. Yo no sé si hay terapeutas basado en esto para el TEPT. Sí conozco, no sé si hay ensayos randomizados y controlados para esto, pero en el caso de TEPT, pero sí entiendo que puede ser un abordaje factible, posible, lo cual está en contradicción con nuestros conocimientos actuales, cuando decimos que los mejores tratamientos para el TEPT es la exposición a los recuerdos o a las memorias traumáticas, pero acá tenemos un abordaje totalmente distinto que también podría ser de utilidad, o por lo menos en algunos casos. Por último, quiero decir que el entrenamiento cardiovascular, ejercicio físico, es decir, es muy potente para la mejora de la resiliencia de las personas. Sabemos que el ejercicio físico es un antidepresivo leve, pero hay cada vez más estudios que demuestran que ayuda también en el caso del TEPT. No estamos reinventando la rueda, en realidad. Si vemos hace varios siglos ya, cuando Séneca escribió esto de vita beata, dijo: felices, por tanto, la vida que está de acuerdo con su naturaleza, y esto solo es posible cuando la mente, en primer lugar, está sana en todo momento. Luego, si es fuerte y enérgica, definitivamente paciente, capaz de dominarlo todo, preocupada por el cuerpo y lo relacionado con él, pero sin ansiedad, amante de lo que es la vida, pero con desapego, dispuesta a aprovechar los dones de la fortuna sin ser su esclava. Ahora, lo último que quiero señalar es que tenemos que aumentar nuestra sensibilidad cultural. Me gustaría reconocer a un gran amigo, Wen Chun Seng, quien es profesor de psiquiatría en Honolulu, en Hawái, y falleció hace un par de años, pero publicó un libro sobre sensibilidad
o sobre la psicoterapia sensible a la cultura, y su definición de cultura está acá. La cultura es un concepto dinámico que se refiere a un conjunto de creencias, actitudes y sistemas de valores que derivan de las primeras etapas de la vida a través de la inculturación y se convierte en un modo interno de regular el comportamiento, la acción y la emoción. Y la cultura es específica de cada individuo y por lo tanto mucho más importante que la etnia o que la raza. La cultura no es estática, sino que cambia continuamente a través de las generaciones en respuesta a las exigencias del entorno. Entonces, cuando se trata de psicotraumatología sensible a la cultura, tenemos que reconocer que nuestros pacientes traumatizados, por lo menos en Suiza, y supongo que no es muy distinto en Chile, vienen de distintos lugares del mundo y no podemos entonces dar por sentado que todos hablan nuestro idioma o comparten nuestros valores culturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que aumentar nuestras competencias culturales. ¿A qué me refiero con esto? Tratamiento sensible a la cultura tendrá en cuenta la dimensión cultural en cualquier interacción entre un terapeuta y su paciente. Y esto, por supuesto, es difícil porque no podemos leer libros de cada cultura. Hay tanto por abarcar, tantas dimensiones culturales, así que hay tanta variación también. Entonces puede ser intimidante para nosotros como terapeutas quizás, pero por otra parte, si desarrollamos nuestra sensibilidad cultural, esto también va a enriquecer nuestra labor y nos va a entregar oportunidades de aprendizaje mutuo con nuestros pacientes. Creo que no nos queda más que hacer eso, también aprender respecto de otras culturas de nuestros pacientes para estar en mejores condiciones y capacidad de tratar a nuestros pacientes. Esta es una publicación al respecto. Bien. Entonces, el último capítulo de nuestro caso, de nuestro ejemplo, les conté que el paciente era bastante testarudo, sencillamente dijo que no quería someterse a terapia de exposición. Sin embargo, después de un par de semanas, hizo algo interesante. Vino a la sesión y estoy convencido todavía que probablemente me equivoqué cuando llamé a la ambulancia, dijo, porque les grité y estaba tan molesto y tan enojado y los llamé dos veces y me hicieron preguntas estúpidas respecto de mi novia y de la salud de ella. Me preguntaron si acaso tenía algún problema cardíaco o si tenía diabetes. Y yo les grité, no me hagan preguntas tontas, vengan simplemente. Y luego demoraron tanto para llegar y quizá por el hecho de estar tan enojado yo, se demoraron más. Así que quizá esa es la razón por la cual ella murió. Ahora, después de un par de meses, me decía, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese escuchado a la cinta de mi propio llamado a la ambulancia, a los paramédicos, para efectivamente escuchar lo que estaba sucediendo? Eh, eh, no estaba muy convencido cuando lo escuché, me parecía una idea un poco excéntrica quizá, pero yo le dije, ok, bueno, inténtelo, le dije yo. Y mm, vino después de una semana con un pendrive y me dijo, mire, aquí tengo los archivos de audio. Llamó dos veces. En la primera llamada, en el primer intento duró quizás 50 segundos o algo así, y luego de un par de minutos, como no llegaban, llamó de nuevo. Muy breve también el llamado y efectivamente estaba muy sorprendido de ver que el tiempo entre su primera llamada a los paramédicos y el momento de cuando entraron al departamento, creo que habían pasado 6 u 8 minutos, así que llegaron muy, muy rápido. Entonces me pasó ese pendrive y le dije, mira, ¿te gustaría que lo escucháramos? No, 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 no puedo escuchar eso. No, 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 no. En realidad, yo hice todo mal, decía, metí las patas, básicamente, y no quiero vivir eso nuevamente. Y le ofrecí
Si acaso quería que transcribiéramos el audio, y a la semana siguiente vino nuevamente y le dije, mira, acá hay una transcripción, ¿te gustaría leerlo? Y nuevamente se negó, se puso a sudar, empezó a temblar, simplemente no podía leer, enfrentarse a esto. Así que negociamos un poco y finalmente estuvimos de acuerdo que yo iba a leer la transcripción, se la iba a leer, y lo hice. Y él sudaba, temblaba, hacía todo el esfuerzo. En realidad, me empecé a dar cuenta que era finalmente una sesión de exposición que él mismo había diseñado prácticamente. Em, y la semana siguiente, en la otra sesión, la volví a leer, el relato 3 semanas después, o 2 semanas después, o la semana siguiente, finalmente pudo leerlo en voz alta él mismo. Y después de estas 3 sesiones de exposición que yo jamás me habría imaginado hacerla de esa forma en realidad, pero simplemente decidí que él tenía esta idea, lo apoyé en eso, y luego de 3 de estas sesiones de exposición, em, con estos síntomas tan intrusivos como las pesadillas comenzaron a desaparecer. Ya no tenía esta sintomatología de estrés postraumático, y me impresioné mucho. Bueno, yo no sé, eso fue hace 8 o 10 años ya. Yo lo veo en forma regular desde entonces. Él viene una vez al año más o menos para contarme cómo le va. Y está bien, ya no tiene síntomas de estrés postraumático. Por supuesto, hacemos evaluaciones cognitivas. Por supuesto, esta terapia de exposición autocreada, por decirlo así, que fue muy creativa, efectivamente le ayudó muchísimo finalmente. Ok, antes de terminar, cuando Rodrigo me presentó, habló de que soy el co-chair de la Colaboración Mundial contra el Estrés Traumático, y quiero destinar un par de minutos a hablar de eso. Como ustedes ven acá, ACET es parte de esta colaboración mundial contra el estrés postraumático. ¿Por qué hacemos esto? Es porque la exposición al trauma es prácticamente la norma más que la excepción en todo el mundo. Gran parte de la carga mundial de mortalidad está en los países con ingreso medio y bajo, y las experiencias traumáticas, estas experiencias reales, y también los síntomas relacionados con el trauma y los tratamientos difieren entre las culturas. El trauma no tiene fronteras, así que queremos, por supuesto, fomentar e instar el intercambio científico y también el desarrollo clínico, como una ciencia en equipo, por decirlo así, también en forma transcultural, y a su vez enfatizando mucho en una ciencia abierta. Actualmente somos un esfuerzo de colaboración bastante, no es una sociedad necesariamente, no es tan formal. No hay membresía, no hay que pagar, simplemente uno se registra de forma gratuita, se reciben informativos o newsletters 4 veces al año. Nos enfocamos en una serie de temáticas o temas: evaluación del trauma, el tema de refugiados, prevalencia del trauma en todo el mundo. Esto es desarrollo socioemocional de trauma infantil, temas de COVID, y también tratamientos interculturales. Y somos una organización no tan formal. Le tenemos un comité directivo presidido por Miranda Off y quien les habla, y tenemos varios representantes de todas las sociedades de estudios sobre estrés postraumático. Carolina Salgado es nuestra representante a nombre de ACET. Y ustedes pueden ver ahí las demás sociedades de trauma, y los líderes de los temas, yo lo mencioné, también forman parte del comité directivo. Creo que puedo volver a esta diapositiva y ustedes pueden ver ahí el nombre del sitio web. Pueden ustedes ingresar, es gratuito. Aquellos que les interese este trabajo colaborativo entre culturas. eh, Aparentemente este es uno de los lugares donde uno puede encontrar recursos. Me gustaría terminar
con algunos puntos en común de las psicoterapias empíricamente respaldadas para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, esto que superan a sus diferencias. Hemos hablado de la psicoeducación, del entrenamiento en regulación emocional, la exposición, el trabajo en el ámbito cognitivo y también la focalización en las emociones y la creación de una narrativa coherente en el ámbito del trauma. Y en términos de tratamientos emergentes, hablamos de psicodélicos, MDMA, mini intervenciones, 3MDR, acupuntura, experiencias somáticas y también entrenamiento en resiliencia. Y hablamos a su vez de la sensibilidad cultural en la psicotraumatología, que en mi visión es esencial. Y me gustaría terminar con un proverbio chino que les voy a leer. Concédete un momento de paz y comprenderás lo tonto que has sido al correr de un lado para otro. Aprende a callar y te darás cuenta de que has hablado demasiado. Sé amable y te darás cuenta de que tu juicio sobre los demás ha sido quizá demasiado severo. Y como creo que también ya hablé demasiado, voy a llegar hasta aquí y les voy a agradecer por su atención. Muchas gracias, Ulrich. Ha sido una tremenda exposición, así que te lo agradecemos muchísimo. Hay hartas preguntas. Siguiendo el proverbio chino, probablemente Oh, no vamos a poder tenerlas todas, pero voy a seleccionar algunas. ¿Ah? Carolina parte con, ¿qué sugiere hacer cuando existe comorbilidad con adicciones? ¿Por dónde comenzar? Ahí me escuchó, no sé si me escuchaste. the question would be if you have comorbidity and substance abuse, Si existe comorbilidad de abuso de sustancias, y ¿dónde se parte? ¿Esa es la pregunta? Sí, Bueno, en general, no siempre se aplica a lo que es abuso de sustancias solamente o adicción. También se aplica a cualquier tipo de comorbilidad. Y el hecho de que, creo que puedo decir, hay dos cosas. Una es que hay estudios que demuestran que se puede hacer psicoterapia enfocada en el trauma también en pacientes que presentan comorbilidades bastante severas, incluida adicción al alcohol o a drogas, psicosis, depresión, eh, también tendencia al suicidio. Es impresionante que también es posible aplicar psicoterapia enfocada en el trauma para personas que tienen psicosis como comorbilidad, por ejemplo. Nunca he visto un paciente así y sería bastante respetuoso al hacerlo, pero los estudios efectivamente nos instan a no ser demasiado tímidos en ese sentido. Y el segundo punto, creo yo, más bien que a nivel de experiencia clínica en cuanto al trauma. ¿Qué hago yo en mi práctica en particular cuando tengo un paciente que ha sido traumatizado y sufre de síntomas de trastorno de estrés postraumático y al mismo tiempo sufre de adicción o de algún tipo de dependencia? Yo Lo que yo hago es que hago una evaluación bastante profunda y lo que intento hacer es determinar eh, cuál es el problema más prominente que experimenta el paciente en este momento. Si el paciente o la paciente está experimentando principalmente síntomas intrusivos del trastorno y también hay algún tipo de adicción, yo partiría con los síntomas intrusivos primero. Si el tema de adicción es demasiado severa, entonces que quizá el problema más prominente es ese en ese caso. Yo le pediría al paciente que primero intente abordar ah, su problema adictivo antes de poder entrar en algún tipo de terapia enfocada en el trauma. muchas gracias.
Aquí hay otra pregunta muy interesante que voy a juntarla con otra, ¿no? Con respecto a otras terapias y cuál es la evidencia, ¿no? No se mencionó, pero aquí tenemos la terapia de exposición escrita, la terapia de mentalización y yo quiero sumar la terapia psicodinámica focalizada en trauma, que son otras, cómo está el nivel de evidencia comparado con la otra y cómo está el estado del arte. Thank you for this question. I had been expecting Gracias por la this, and pregunta. I Estaba esperando didn't esa pregunta e prepare incluso a slide preparé una on diapositiva exposure therapy. This is respecto de one la of the emerging terapia treatments escrita. also. Of También, course, it's very, very por similar supuesto, es muy to similar Platnaflu's prolonged exposure, but a lo que es terapia de it's exposición more prolongada, pero sort of es más simplified, and simplificada quizá. it's more relying on written Depende accounts. más de Dennis relatos Sloan, who escritos. developed Dennis it, and Sloan la desarrolló there's y one very, very good hay study out there un muy buen estudio que existe showing that en maybe in the future, quizá en el especially in futuro, patients especialmente en who are pacientes not that quienes verbal, no son tan this may verbales be en sus a good thing relatos, to do, quizá puede and you can also ser do it bueno hacerlo y online. también se puede hacer en línea. There's Ah, also, I think, a study También out me there parece hay un now estudio demonstrating hoy en that it día que can also demuestra que that it también can be provided puede in general hacerse practitioners practice, en el caso de in médicos de primary care cabecera settings. o en So I contextos de think the salud primaria promise of incluso. written Em, exposure therapy la is promesa que hace esa primarily in terapia de those exposición escrita es settings principalmente that are not en very esos specialized contextos trauma donde centers, but no rather hay facultativos tan primary care especializados, sino más bien settings. estamos hablando de salud primaria. Psychodynamic treatments, Los tratamientos psicodinámicos, su terapia difficult issue. psicodinámica es un tema difícil. Let me say from a Quiero clinical decir viewpoint, desde un punto de vista first, that clínico, if primero, someone is que well si trained in alguien psychodynamic está bien formado therapy, en terapia and if this psicodinámica person y si esta also has persona some knowledge además and is not tiene afraid of conocimiento y no tiene temor doing some sort of de exposure, hacer algún then tipo I do de think terapia that de exposición, yo creo psychodynamic efectivamente treatments que el can tratamiento be very psicodinámico effective in puede ser treating bastante PTSD eficaz symptoms. en el tratamiento de la However, sintomatología del as a trastorno de estrés postraumático. researcher, I Sin have to embargo, como emphasize investigador tengo que that there enfatizar is, to que my knowledge, hasta one donde yo sé, good study out hay there un buen from estudio al it was respecto, published in publicado en el 1989, so a año long, long time ago, 89, así que hace bastante tiempo, which compared que psychodynamic compara el psychotherapy tratamiento o with psicoterapia psicodinámica hypnosis, con hipnosis, demonstrating that y psychodynamic demostrando que psychotherapy la was terapia effective in treating psicodinámica fue eficaz en el tratamiento PTSD. And de ever since, TEPT. Y desde no entonces robustly no designed, existe methodologically robust ninguna, studies have been ningún published estudio in de un desarrollo psychodynamic metodológico robusto therapy. respecto de Having terapia said this, again, psicodinámica de I buena calidad. mentioned Dicho lo already anterior, that, igual ya lo mencioné. of course, Por being a supuesto, professor at the siendo university, profesor en la I universidad, have to focus on tengo que what enfocarme sin we duda know, en what our current evidence base is. lo que es o lo que However, tiene respaldo many of these empírico o de treatments, evidencia, pero muchos de estos or all of tratamientos these treatments in the o todos beginning estos were not tratamientos al inicio evidence-based. obviamente no tenían evidencia que los So respaldara. it does not mean Entonces, no there is significa en todo no caso que no haya scientific evidence of the evidencia efficacy científica of a necesariamente treatment. de la It does eficacia not de un mean that they tratamiento. are not Eso no significa que efficacious. no Just sean it just eficaces. means that Simplemente significa que the efficacy has not been la eficacia scientifically no se ha demonstrated. podido demostrar de forma científica. Perfecto. Hay otra pregunta muy buena también de la Carolina que dice, ¿qué opina de las terapias intensivas con distintas intervenciones en paralelo, como los estudios de los holandeses, ¿no? De MDRPE, etcétera? Thank you for this question. Sí, bueno, gracias por esa pregunta Especially también. in the Sobre Netherlands, todo they seem en to los love Países this. Bajos, sí parece que les And encanta eso. I think last week I Y yo reviewed another creo que la paper for semana the pasada European también Journal me of tocó revisar Psychopharmacology, where otro they combined artículo basically psychotherapy and donde se ve prolonged esta exposure terapia breve junto con EMDR, all in one exposición treatment, prolongada, junto con a EMDR, todo five-day como parte treatment, de very un, intensive. de un solo tratamiento. And
Y es interesante ver que la combinación de estos tratamientos basados en evidencia pareciera ser lograble, factible. Los pacientes parecen que los toleran bien. También veo que no hay estudios comparativos todavía que comparen una combinación de estos tratamientos con algún tratamiento, contra algún tratamiento en particular. Tenemos que ver si la combinación, o pareciera que la combinación es igualmente eficaz, pero la pregunta es si es más eficaz que hacer uso de un solo tratamiento. Eso aún no lo sabemos. Y otro punto que quería destacar acá es que si algún paciente se le ofrece una combinación de tratamientos, también hay que tener terapeutas bien formados que puedan hacerlo. Y los estudios que se han realizado hasta ahora han estado con una combinación de terapeutas también. Entonces, sobre todo en el tratamiento en este estudio que mencioné de la semana pasada, ese artículo, son 3 terapeutas durante una misma semana. Entonces, claro, una sesión con un terapeuta, otra sesión con otro terapeuta y así sucesivamente. Y esto también es algo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos, pero pareciera que los pacientes lo toleran bien. Me sorprende mucho ver eso, porque pareciera una forma de abordarlo, pero también requiere de mucho potencial humano. Muchas gracias por esa respuesta. Eh, Hay otra pregunta que muy preguntable, ¿no? Que del sur de Chile nos pregunta cuál sería la probable base neurobiológica del efecto de la acupuntura en el tratamiento y junto también con otras terapias emergentes como el yoga, ¿no? Como cuál sería más o menos la posible base neurobiológica. I don't know. No sé. That's the most honest La answer. respuesta más honesta es By the esa, way, no that lo gives me sé. Y por cierto, actually an eso opportunity me da to una emphasize that pasada I would para love to enfatizar visit the que south of me Chile once, encantaría visitar el sur de sometime in Chile the future, en algún maybe momento del when I've futuro. been recovering from my knee Quizás surgery cuando a little bit me more. recupere de la cirugía a la But rodilla que tengo I hace mean, poco. acupuncture, Pero la acupuntura, we really don't know, a and ver, I de can verdad que no tell a little bit sabemos, more about y le that puedo because contar I un poco actually más sobre eso, learned porque acupuncture de hecho a yo long time ago when I aprendí was a de general la practitioner. acupuntura cuando era I médico de went to cabecera. Sudan, Hace muchos Colorado años fui for a couple of a, months, and I did durante un par de meses use a acupuncture in estudiar my y GP hacer practice uso de la for some acupuntura time, como parte de mi and it is práctica interesting to see how it works. médica. It is a Y es totally different interesante ver medicine. cómo It's funciona. a Es totally otra medicina different totalmente theoretical distinta, con framework, un marco teórico and totalmente we don't know much distinto. about that. Y la So verdad the es que no sabemos investigations mucho al of respecto. those Las energy fields, explicaciones de estos they have canales not de been really energía en realidad scientifically nunca proven. han sido comprobados Having científicamente. said this, we Ahora, need to habiendo dicho acknowledge eso, that tenemos que the reconocer study I que mentioned in the el JAMA estudio que mencioné en is el very JAMA, en el well JAMA, conducted, está and it muy bien demonstrates that it realizado y works, demuestra but que we don't know funciona, the pero mechanism. no sabemos, no conocemos bien los mecanismos. And the same, the same Y lo for mismo aplica the Japanese herbal para preparation la for preparación de all hierbas sorts of japonesas approaches, y todos esos neurobiological otros explanation enfoques. La explicación we neurobiológica, just la don't verdad know. es que no la conocemos, así de simple. Y yo creo que una última pregunta podría ser más social y más en también su rol en la Global Collaboration, ¿no? Entendiendo que sabemos qué ingredientes sirven en psicoterapia, pero muy pocas personas pueden acceder en países en desarrollo a estos tipos de terapia. ¿Cuál sería su opinión de cómo abordar este problema desde la política pública en salud? Oh, thank you for this question. Ok, muchas gracias I'm por esa grateful for this. pregunta. Estoy muy And of agradecido course, por ella.
Y por supuesto que solamente se pueden mencionar algunas cosas durante una conferencia como esta, pero es una pregunta verdaderamente pertinente, sobre todo cuando se analiza desde una perspectiva global. Es fácil cuando uno está en un país como Suiza, donde la densidad de psicoterapeutas es bastante alta y el acceso es posible para todos, donde las listas de espera son de 2 o 3 semanas. Es un paraíso en comparación con otros países, pero si uno va a los países de África, solo a modo de ejemplo, y algunos de los países de Sudamérica también sufren de esto. Simplemente no hay suficientes terapeutas, o por lo menos terapeutas en nuestro sentido, que tienen formación académica en psicoterapia. No hay suficientes de ellos como para poder atender a todo el sufrimiento. Lo que se puede hacer en ese caso es que, por supuesto, tenemos que fortalecer la salud mental como un todo, que es un objetivo de más largo plazo. Yo sé que las personas dicen que no hay salud sin salud mental, y es así, sin duda alguna que es así. Pero a la vez, simultáneamente, al momento de pensar en esos centenares de miles de personas traumatizadas, sobre todo en aquellos que se encuentran en zonas de conflicto, pero también en otras ubicaciones, por ejemplo, violencia intrafamiliar, entre otras, tenemos que considerar enfoques por etapas. Lo que quiero decir es que quizás no todos los sobrevivientes del trauma necesitan una batería completa de exposición prolongada o de exposición narrativa que sea entregada por algún psicólogo formado en el área de la psiquiatría, quizás, o algunos pueden mejorar con intervenciones de mediana o baja intensidad. Y yo creo que este es el camino hacia adelante. La OMS ha desarrollado un conjunto de lo que denominan intervenciones psicológicas de baja intervención para personas con traumas psicológicos o algunos otros síntomas mentales. El Project Management Plus es uno de ellos. Me tocó participar haciendo pruebas con refugiados de Siria, y son intervenciones psicológicas y simplificadas que se basan en la evidencia. Por ejemplo, solo entregar psicoeducación y manejo del estrés y activación conductual, y también aumentar el apoyo social, son algunas intervenciones relativamente simples que se pueden enseñar a aquellas personas que no son necesariamente psicólogos, pero que también se les puede enseñar a la persona común y corriente, y que además entre ellas se pueden enseñar a otros. Y ese yo creo que es el camino hacia adelante para poder al menos empezar a enfrentar algunos de estos problemas que en realidad no son del todo solucionables, pero tenemos que reconocer que es simplemente imposible poder comunicar o entrenar a todo el mundo en estos tratamientos que yo he hablado, y que todos los sobrevivientes de trauma puedan pasar por un tratamiento como este. Simplemente no es realista. Muchas gracias, Ulrich. Y yo quiero aprovechar, no hay una pregunta acá, pero aprovechando tu presencia, tu experiencia y tu posición de líder, ¿qué nos recomendarías como terapeutas, psiquiatras, psicólogos chilenos, algunos con distintos niveles de experiencia, algunos empezando? ¿Cuál sería tus palabras, digamos, hacia finales para ver tu experiencia? Perdón, entró mi hija. Saca. Si nos pudiera decir algunas palabras, digamos, como para finalizar la conferencia, como para poder seguir. Okay, so thank you.
Sort of give me carte blanche Sí, me has dado luz verde para poder decir mis últimas palabras. Y espontáneamente lo que me gustaría decir es que al trabajar con los sobrevivientes del trauma puede ser una tremenda carga, muy desafiante e incluso puede ser traumatizante. Tenemos que tener mucho cuidado como profesionales de no exagerar, de no excedernos. ¿Cómo lo podemos hacer? Probablemente logrando un equilibrio entre nuestro trabajo clínico con otras actividades que pueden ser, por ejemplo, entrar en el mundo de la investigación, quizás hacer algo de docencia o quizás hacer algo que no tiene nada que ver con nuestra profesión, hacer alguna actividad física, tocar algún instrumento o ir a bailar, socializar con los amigos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar y tomarnos muy en serio nuestra propia resiliencia ante el estrés, porque el tratar a individuos traumatizados puede ser sumamente estresante y puede ser una muy gran carga. Tenemos que reconocer que todos tenemos nuestras propias historias y que quizás también de alguna forma han sido traumatizantes para nosotros. Así que tenemos que considerar todo esto. Si es que nosotros queremos, entre comillas, sobrevivir en este campo, en este mundo, y si queremos disfrutar el trabajo en esta área, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucho cuidado y velar por nuestra salud mental también. Bueno, eh, yo creo que esas palabras quedan en la mente de muchos de nosotros, así que quisiéramos agradecerle, profesor Schneider, por su, por transportarnos a su experiencia, por su generosidad y este rol que usted cumple a nivel mundial y que también nos llegue a nosotros. Así que gracias a los traductores también, gracias a los asistentes y nos veremos en otra oportunidad. Y muchas gracias, profesor Schneider. Chao. Muchas gracias. Thank you so much, and goodbye, everybody. Take Gracias. care. Gracias, saludos a todos, cuídense.